Buenos días, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Moisés Rojas, soy el líder nacional de detección estacionaria en MSA Safety Perú. FitFlow es nuestro distribuidor autorizado en detección de gases contra incendios, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy hablaremos sobre detección de gases y normativa involucrada respecto a eso. Recuerden que pueden realizar las preguntas que desean para responderlas durante este seminario. Empezaremos hablando de la parte de detección de gases. ¿Ya? Llevo unos años en la parte de detección de gases. Tengo experiencia suficiente como para trabajar estos conceptos y compartirlos con ustedes. Comenzaremos con una costumbre de MSA. Esta compañía se preocupa mucho por la seguridad de las personas. Ese es nuestro principal objetivo, que las personas puedan trabajar y vivir en una forma sana y puedan regresar a sus viviendas en forma saludable y sin ningún daño. Después de eso, veremos qué cosa hace MSA. MSA es una empresa con presencia mundial, principalmente orientada a la seguridad. Seguiremos viendo las normativas NFPA, donde se trata solamente de la parte de detección de gases y vapores. ¿Sí? Elegí este tema porque es un tema común a muchos de los asistentes y FitFlow está orientado mucho a la parte de protección contra incendios y las normas NFPA son una guía, no solamente para FitFlow, sino también para nuestros clientes. Hablaré también sobre qué beneficios conlleva contar con la parte de detección estacionaria de gas y flama y también los criterios para seleccionar equipos dependiendo de las aplicaciones. En ese momento y durante la presentación les agradeceré brindarme sus consultas, las cuales responderé inmediatamente. Si alguna es una pregunta muy compleja, por favor, al final de la presentación verá mi correo electrónico, con mucho gusto la responderé por ese medio. Veamos lo siguiente. El Safety Message. MSA, como les dije, se preocupa mucho por las personas, ¿ya? En cada presentación que haya una persona de MSA, siempre hablarán de un tip muy rápido acerca de seguridad. En este caso, les hablaré acerca de la seguridad de las manos, ¿ya? Las manos, después de la vista, son una de nuestras principales herramientas para comunicarnos con el mundo, para absorber información y para poder laborar. Entonces, siempre tengan presente que en alguna visita a la planta o en alguna labor, puede ser una labor pequeña, sencilla dentro de sus casas, o una labor compleja durante su trabajo, se necesita utilizar guantes, ¿sí? Ya sea para andar por una planta, por ejemplo, desplazarte y tocar una pasarela, un apoyamanos, puede haber un borde cortante y puedes tener un accidente. Entonces, siempre es bueno tener un par de guantes a la mano para protegerte. Entonces, MSA es una empresa de seguridad con más de 100 años en el mercado. Me parece que este año cumplimos 107 años en el mercado. ¿Ya? Y nos orientamos principalmente a cuidar a las personas. Mi posición ve la parte de detección de gases. ¿Ya? Los gases y vapores tóxicos, inflamables o asfixiantes están presentes en prácticamente todas las industrias. La presentación de hoy está orientada bastante al tema industrial. ¿Sí? Algunas normativas que vamos a ver más adelante son bastante generales y pueden caer en la parte domiciliaria o comercial. Sin embargo, yo voy a ver este tema en la parte industrial porque es hacia donde MSA trata de orientar sus mayores esfuerzos, cuidar a las personas que trabajan en industrias. ¿Sí? No por eso, no quiere decir que alguno de los consejos, y equipos y tecnologías que vamos a ver más adelante no se puedan aplicar a sistemas domésticos o comerciales. Entonces, los gases tóxicos, como le dije, están presentes prácticamente en todos los lugares. ¿Ya? Y si hablamos de gases inflamables, líquidos inflamables, vapores inflamables, son responsables de muchos accidentes, incendios, explosiones o deflagraciones.
Entonces, lo que MSA busca con la tecnología de detección estacionaria es poner un método de medición de forma automática para que las personas no tengan que exponerse a esos riesgos. ¿Ya? Riesgos que pueden causar eventos desastrosos y que pueden generar cuantiosas pérdidas materiales y personales para las empresas, ¿ya? Causando inclusive pérdidas de empleo o paralización de un sector económico, dependiendo de qué tan dañino pueda ser el evento. Entonces, estas tecnologías tienen esa función. Si hablamos de gases y si hablamos de vapores, tenemos que ser bastante claros acerca de estas sustancias. Los gases y la mayoría de los vapores no se pueden ver. ¿Ya? Lo que a veces solemos ver cuando ocurre una liberación de gas es el gas condensándose con el aire, ya sea porque está muy frío o porque absorbe un poco de humedad del aire y podemos ver el gas. La mayoría de gases en niveles tóxicos tienen un cierto olor, pero algunos de ellos no. Y si hablamos de gases inflamables, ya que nos referimos a la parte de contraincendios, algunos gases no tienen olor y tienen la capacidad de generar una explosión si es que no se les lleva con un cuidado apropiado en la parte de detección. Entonces, dicho esto, hacer notar de que los gases no tienen que ser tratados como una sustancia inocua, tienen que mantenerse ciertos niveles de control que son dictados o son recomendados por el NFPA. La NFPA, para conocimiento general, es una asociación de personas que se especializan en la protección contra incendios, es una asociación norteamericana, y esta asociación lo que busca es dictar normas, dictar códigos que son muy utilizados dentro de Estados Unidos y en Perú también son utilizados como unas normas de referencia, ya sea por organismos gubernamentales como OSINARMIN o son empleados por diseñadores o empleados por empresas para velar su seguridad intrínseca de planta. Entonces, MSA busca brindar servicios y productos de alta calidad pensados en seguridad, asesorar a las personas para que puedan lograr un conocimiento acerca de cómo emplear seguridad automatizada y con instrumentos para sus fines de cuidar a las personas. Investigamos continuamente, somos una empresa que tiene... En este momento somos la empresa que tiene la mayor cantidad de principios de medición en el mercado y también compartimos nuestro conocimiento como esta misma charla. Veamos esto de las normativas NFPA. Si bien es cierto en la parte de construcción, en la parte domiciliaria, en la parte comercial, no se trabaja tanto con gases, no quiere decir que no estén presentes. Los gases y vapores están presentes prácticamente en todos los sistemas que tienen calefacción. Si utilizan gas natural, por ejemplo, gas líquido de petróleo para la generación de vapor o el calentamiento de algún horno. Y en ese momento, a veces por desconocimiento, no le hacemos frente al peligro que puede llevar un incendio relacionado a estas sustancias, ¿no? Una práctica que yo considero negativa es creer que, por ejemplo, el gas natural o el gas licuado de petróleo, con solamente abrir una puerta, ya el gas se va a disipar en caso de una fuga. Esto puede ocurrir como no, dependiendo de las condiciones en las cuales se libera estas sustancias. Los gases tienen diferentes densidades y dependiendo de la densidad, un gas puede propagarse más o menos. En mi experiencia les comento que los gases más peligrosos son aquellos de mayor densidad, específicamente hablando del gas líquido de petróleo, el GLP. ¿Sí? Este es un gas que tiene la propiedad de liberarse y mantenerse en el nivel del piso, ¿ya? Y desde ahí propagarse, invadiendo zanjas, invadiendo canaletas
y pudiendo generar una deflagración o una ignición a una distancia más o menos larga de donde fue liberado. Entonces, veamos lo de NFPA, las principales normativas donde se menciona la parte de detección de gases, y vamos a ser específicos en esto de la detección de gases, pero no voy a ahondar mucho, ya que se requeriría mucho más tiempo. Principalmente es la NFPA 72. ¿Ya? Esta norma, este código, está diseñado para edificaciones ocupadas. Si bien es cierto, esto aplicaría a edificios, ¿ya? Muchas entidades utilizan esta norma para guiar la filosofía de construcción de detección de gas, incendio y demás, para áreas industriales también. Entonces, la NFPA 72 describe un detector de gas como un equipo que detecta la presencia de una concentración de gas específica. Se orienta mucho a la parte de detección de gases inflamables, porque son los principales causantes de incendios. ¿Ya? Los detectores son muy específicos, ¿ya? Así como lo dicta esta normativa, y tienen que ser elegidos dependiendo de cuál es la sustancia o la filosofía que se vaya a utilizar para detectar la fuga de gas. En particular, el inciso 17.10.2.4 indica que la selección y ubicación de los detectores de gas se basarán en una evaluación de ingeniería. La normativa NFPA no es muy clara respecto a cómo y dónde medir los gases. ¿Ya? Los detectores de gas son instrumentos que se instalan en ciertos ambientes, pero la evaluación de ingeniería no pasa por un cálculo matemático ni una cantidad mínima de equipos detectores de gas. En realidad, la cantidad de detectores de gas y su mejor ubicación son lo que garantizan una mayor probabilidad de detectar las fugas de gas y tomar una acción al respecto. En sí, ningún detector de gas garantiza al 100% que una fuga de gas será detectada, especialmente si no se toman criterios en el diseño, dependiendo de qué tipo de gas se libera, a qué temperatura se libera, cuál es la dirección del viento que puede arrastrar esta fuga de gas, la densidad del mismo gas y la forma del ambiente donde se libera el gas. Esto también aplica para vapores. ¿Ya? Los vapores son sustancias que se generan a partir de líquidos. Dependiendo de la temperatura y la presión relativa, se genera o no se genera vapor. Un ejemplo claro es por ejemplo, el alcohol. ¿Sí? El alcohol se vaporiza en una forma muy sencilla. Todos hemos olido alguna vez el vapor del alcohol. Pero a bajas temperaturas el alcohol no vaporiza tan fácilmente, y eso no le quita su capacidad de generar un incendio. Pasa lo mismo con otras sustancias más inflamables. Si nos vamos al extremo de inflamabilidad, podríamos mencionar la gasolina como una sustancia que genera muchos incendios y con la cual MSA tiene métodos para detección de estas sustancias. La NFPA 72 continúa indicando que las tecnologías que se pueden utilizar para detectar estas sustancias pasan por muchos criterios y muchos métodos de detección. El primero que menciona es la parte de detección de ultrasonido. ¿Ya? Estos son detectores que su función es escuchar las fugas de gas. ¿Ya? Se instalan en ambientes donde se tiene gas a alta presión y el gas que es liberado en algún pequeño agujero, que es principalmente una fuga de gases, eso es un agujero muy chiquito donde ocurre una fuga de alta presión. Esta fuga genera un ultrasonido, ¿ya? Y este ultrasonido lo que hace es excitar al sensor que está calibrado específicamente para escuchar sonidos en una banda correspondiente a las fugas de gas de alta presión. Entonces, este es un detector que tiene esa función, escuchar. ¿Ya? Y este equipo tiene que ser instalado en ambientes donde no haya posibilidad de una fuga regular, sino que esta fuga de gas tendría que ser fortuita y no esperada. La NFPA 62 también menciona la detección infrarroja a través de una línea de vista. Esto explica o indica
que deberían ser utilizados detectores de camino abierto donde sea necesario. ¿Ya? Hablamos de equipos que generan un haz de luz infrarrojo entre un emisor y un receptor. El haz de luz tiene que estar perfectamente alineado, es decir, esto es como una barrera de tipo photobeam, si las conocemos, en la parte de detección de incendios. Entonces, estos equipos se alinean entre sí y por método de absorción infrarroja, el gas inflamable, cuando toca en algún punto de este haz de luz, que puede tener una distancia entre emisor y receptor de hasta 200 metros, este haz de luz lo que hace es decrecer su energía en función a la concentración de gas inflamable. Hay equipos que son muy específicos, unos detectan metano, otros detectan propano, otros detectan sustancias tóxicas, pero si hablamos de gases inflamables, principalmente tenemos que enfocarnos en el propano, metano, etileno, como sustancias que pueden generar una fuga de gran tamaño y que puede ser detectada con esta tecnología. Entonces, estos equipos lo que hacen es formar un cerco alrededor de áreas grandes donde pueden generarse fugas en diversos lugares. Las tecnologías que voy a mencionar finalmente pueden complementarse entre sí, garantizando una combinación de tecnologías, garantiza una mejor posibilidad de detección de las fugas de gas. Entonces, el equipo que en este momento están viendo es un equipo de detección de gas con tecnología láser de camino abierto. MSA también posee tecnología infrarroja clásica. Ya estos son equipos que detectan gases en una forma más general. Hablamos de gases que puedan generarse en una planta de refinería o en un almacén de hidrocarburos. Entonces, estos detectores lo que hacen es generar una barrera entre un emisor, en esta imagen de la derecha. Podemos ver al receptor de gas, ¿sí? Y el emisor debe estar muy lejos, de modo tal que no podemos verlo, y el haz de luz tampoco podemos verlo. ¿Sí? Entonces, este haz de luz debe estar perfectamente alineado y no debería haber obstáculos que corten el haz de luz, ya que la fuga de gas, en el caso de que pueda ocurrir, por ejemplo, de este tanque, perdón, este tanque que está a la derecha, en este caso el gas tocaría el haz de luz y este haz de luz sería interrumpido y perdería un poco de la energía causada por la presencia del gas. La NFPA 72 también indica de que hay detección puntual de gases tóxicos, combustibles. ¿Sí? Las tecnologías son mencionadas por la misma norma y MSA cuenta con todas las tecnologías mencionadas, principalmente para equipos de la rama industrial, que es hacia donde se orienta esta norma. Si hablamos de tecnologías, tendríamos que mencionar la tecnología infrarroja, que es la más durable, la tecnología para gases inflamables, la catalítica, que es para gases inflamables, tipo hidrocarburo y también hidrógeno, que es un gas inflamable que justamente tiene una normativa particular para ese gas. Y los sensores electroquímicos están pensados para detección de gas tóxico, principalmente. Entonces, en este caso, la nube de gas tiene que tocar al sensor y este sensor tiene un proceso de excitación en su sensor propiamente. La señal de la medición es convertida en una señal eléctrica y esta puede viajar en forma alámbrica o inalámbrica. Los métodos más confiables siempre serán los alámbricos. Esta señal debe llegar hacia algún panel de control. También vamos a ver qué paneles de controles hay recomendados y qué opciones hay en caso de que se tengan sistemas muy pequeños con paneles contra incendio ya existentes. Si hablamos de las tecnologías que están presentes, tendríamos que mencionar todas las anteriores, ¿sí? Las disponibles, y en la mejor práctica es combinarlas para detener una fuga de gas, ya que estos eventos no son controlados y tienen una característica a veces caprichosa. Entonces, veamos este video mientras lo vamos explicando.
Ya, entonces MSA lo que ha hecho es combinar todas las tecnologías en un método que le llamamos barreras sensoriales, donde cada una de las tecnologías tiene una analogía, por ejemplo, al oído, al olfato o a la vista. Por ejemplo, en esta planta se tienen diversos detectores de gas ubicados en sus posiciones más recomendadas. Tenemos detección de flama también. Ya, en el caso de una fuga de gas sin viento, se podría detectar con un detector simple. Sin embargo, cuando ocurre una fuga, también tienes métodos de detección como los de tipo ultrasonido, ¿ya? Y estos detectores de gas lo que generan es una barrera con diversas tecnologías de medición. Finalmente, lo que buscamos es evitar un accidente relacionado a esta clase de fugas de gas. Vamos más adelante, la NFPA 70 menciona acerca de diversos métodos de protección para equipos que trabajan en zonas que se denominan áreas peligrosas. Las áreas peligrosas se clasifican dependiendo de la periodicidad de la presencia de la sustancia inflamable y también de la sustancia inflamable. Dependiendo de cuán inflamable es el ambiente o qué tan peligroso es menor la clase y división del ambiente. Y también se aplican estos detectores dependiendo de la clase y división del ambiente. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero esta normativa, la 72, es mencionada muchas veces en la NFPA 70 porque son complementarias. Entonces, en las secciones 500.7 y 505.8 se brindan detalles acerca de los detectores de gas, ¿ya? Y cómo se utilizan para determinar cuándo un área es o no es peligrosa. Específicamente, si hablamos de una clase un ambiente con división 1, que son los ambientes de mayor peligro. ¿Sí? Si hablamos de esto, quiere decir que en estos ambientes, en una zona con una división 1, mientras más grande sea la zona, quiere decir que habrá mayor peligro de una fuga de gas potencialmente explosiva o inflamable en este lugar. Entonces, lo que buscamos con los detectores de gas es determinar la periodicidad de la fuga. Lo que menciona esta norma es que los equipos de carcasa más robusta y costosa deberían estar instalados en esta clase de zonas, estos ambientes con división y clase. ¿Sí? Voy a referirme solamente a la parte de detección de gases y vapores, ya que una de las clases habla de sustancias sólidas y fibras, ¿ya? Y estas sustancias sólidas como el carbón, por ejemplo, o como las fibras de algodón, no pueden ser detectadas por los equipos que MSA fabrica. Entonces, lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que, vamos a verlo. ¿Qué significa esto? Acá tienes un área con división 1, ¿ya? Como les dije, es la zona más peligrosa de todas debido a la periodicidad. ¿Cómo se determina la periodicidad de una fuga? Midiendo. Si se colocan detectores en este ambiente y se determina que la periodicidad es nula, quiere decir que el ambiente está, o el área con división 1 está sobredimensionado. Y lo que se puede hacer en este caso es reducir el área física a un área más pequeña con división 1. Esto implica de que el área externa sería división 2 y el área más externa de la división 2 sería división 3, donde hay, en este caso, fugas continuas de gas, en este caso, fugas muy esporádicas de gas, y en la división 3 serían eventos muy raros. Entonces, emplear los equipos detectores de gas lo que permite es reclasificar las zonas y emplear equipos detectores e instrumentación también de menor robustez dentro de las zonas ya reasignadas. Ese es un beneficio directo, ¿ya? Y también es parte de lo que dicta la normativa NFPA 70.
La normativa NFPA 720 es muy específica, ¿no? Esta norma habla de la detección del gas monóxido de carbono. Este es un gas muy peligroso, ¿ya? Quienes han escuchado de una intoxicación de este gas, genera accidentes y causa muertes alrededor del mundo, principalmente en ambientes domésticos, donde las personas tienen, por ejemplo, una terma que funciona a gas, y esta terma tiene un pequeño fallo y genera dentro de una casa que puede estar cerrada presencia de monóxido de carbono, ¿ya? Y intoxica a las personas. El monóxido de carbono no tiene olor, ¿ya? No tiene color y es muy tóxico. Hablamos de toxicidades de unos 30 partes por millón, ya empieza a generar una intoxicación. Este gas se genera casi siempre por fuentes de combustión, es decir, ¿ya? Y estas fuentes de combustión, cuando no son supervisadas, generan estas concentraciones de gases tóxicos. Entonces, la NFPA, viendo estos eventos, diseñó una norma. ¿Ya? Sin embargo, esta norma aplica muy bien para ambientes domésticos, y la pregunta es, ¿qué hacemos con los ambientes industriales, donde también hay posibilidad de una fuga de gas monóxido de carbono? Entonces, los ambientes industriales no pueden utilizar los mismos detectores que se instalan en ambientes domésticos, debido a muchas restricciones. La principal me parece que es la parte de robustez, ¿no? Un equipo industrial tiene que ser muy robusto y debe tener muy poco mantenimiento, y eso casi siempre impacta en el precio del equipo y en el precio de la tecnología. Entonces, los equipos industriales o los ambientes industriales requieren equipos industriales, claro está. Por ejemplo, tenemos un equipo detector de monóxido de carbono clásico, se parece mucho a un detector de humo. ¿Ya? Estos equipos detectores de monóxido se pueden conectar a una central contra incendios típica, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos equipos detectores mucho más robustos, ya pensando en ambientes industriales que puedan generar daños directos al equipo, ya sea por la atmósfera, ya sea por cómo se trata el detector, o por la vibración que puede estar cerca del detector. En este caso estoy hablando del modelo Primax XP, XI. Y cuando me refiero a la carcasa, me refiero a que ambientes industriales pueden tener corrosión propiamente en el aire del ambiente, y esto puede dañar a un equipo muy simple como este de aquí, en su parte del sensor o en componentes internos, ya que la certificación y la protección de ingreso de este equipo es muy baja, comparada con un equipo industrial que tendrá una larga vida y brinda mucha más confiabilidad, ya que su verificación puede ser realizada con gases patrones y puede ser mucho más trazable. Entonces, las carcasas se cambian o se utiliza una carcasa diferente dependiendo de la aplicación, debido a que hay ambientes industriales donde pueden haber corrosión, ya sea por gases corrosivos o gases tóxicos, que propiamente son parte del ambiente y que no se pueden evitar, o lugares donde puede haber brisa marina que daña pues, prácticamente a todos los equipos que no sean robustos. Si hablamos de la NFPA 59A, este es un código para principalmente quienes trabajan con gas natural licuado, o LNG en inglés. ¿Ya? Se habla en los incisos acerca de los incisos mencionados aquí, acerca de cómo utilizar los detectores de gas, cuándo utilizarlos, cuándo utilizar ventilación, ¿ya? Cuándo activar las alarmas. Principalmente se menciona un nivel de alarma común que es 25% de límite inferior de explosividad para este gas. ¿Ya? Este es un límite, es un consejo realmente, pero los límites de alarmas pueden ser seleccionados por los usuarios del sistema. Un nivel típico de alarma para un detector de gas natural es 10% de su escala total, es 10% LEL, y un segundo nivel suele ser 20%. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer con una presencia de gas inflamable no necesariamente es evacuar, ¿sí? Si bien es cierto, hay que informar al personal de que hay una presencia de gas inflamable,
un 10% LEL, un 10% del límite o del rango de medición, implica que se debería tomar alguna acción. Principalmente el área de mantenimiento tiene que acercarse al lugar y dar una solución al problema, que no necesariamente implica una evacuación, a menos de que un segundo nivel sea superado, y en este caso sí se debe considerar una acción correlativa y que pueda proteger al personal que está cerca a estos ambientes, ya que un incendio de gas natural es muy diferente a un incendio relacionado a madera o a un componente electrónico, por ejemplo. Sí, donde se trabaja con esta norma, se maneja cantidades considerables de gas natural, entonces los niveles de protección también deben de ser muy estrictos. La NFPA 111 está principalmente pensada para ambientes donde se almacenan, se cargan y se transportan baterías. ¿Sí? Estas baterías son empleadas por sistemas de reserva de energía, llámese baterías móviles para maquinaria, o puede ser sistemas de respaldo de energía para computadoras como la sala de servidores. Y en esta normativa lo que indica es que en el caso de las baterías, por ejemplo, especialmente las de plomo y ácido, durante su proceso de carga, y si es que hubiera una sobrecarga, o sea, un sobreconsumo de corriente, esta batería puede generar hidrógeno, ya que es un proceso natural de cualquier sustancia que trabaje con ácido sulfúrico. ¿Ya? Este hidrógeno tiene unas propiedades de inflamabilidad, ¿sí? El hidrógeno en particular no se puede detectar con sensores de tipo infrarrojo, como hemos visto hace unas diapositivas antes. Se trabaja siempre con detectores de tipo catalítico. El hidrógeno en particular tiene la propiedad de ser muy poco denso. En este caso, una fuga de hidrógeno que puede generarse, como les dije, por la carga de las baterías. Esta fuga lo que generará es un colchón de gas en el techo de la sala. ¿Sí? Entonces, este colchón de gas puede llegar a quedarse en ese lugar si es que la sala no tiene una ventilación adecuada o un sistema de detección y extracción de gas adecuado, generando una potencial nube de gas inflamable que solamente necesitará que, por ejemplo, una luminaria se encienda en cierto momento, o que algún componente de la batería internamente genere una chispa para causar una explosión. Entonces, por eso es que existe esta normativa donde se recomienda colocar detectores de gas, principalmente en la parte del techo, una parte elevada donde pueda ocurrir la presencia de gas inflamable, que es el hidrógeno. El nivel de inflamabilidad del hidrógeno, a partir de 4% en volumen, se genera una condición para que el hidrógeno genere una explosión. Esta es una sala de baterías clásica, ¿sí? Donde se procede a realizar la carga. En este caso son baterías fijas. Lo que ocurre en estas baterías es que normalmente son libres de mantenimiento y no deberían tener fuga de hidrógeno. Sin embargo, tienen una pequeña válvula de alivio. En el caso de que se genere hidrógeno por una sobrecarga, la válvula de alivio liberará hidrógeno. Y si no hay ninguna protección, este hidrógeno empezará a acumularse en el techo. ¿Sí? Casi todos los techos se parecen entre sí, algunos tienen características particulares, pero donde no se tenga ninguna detección, puede acumularse el gas en el techo, generando una explosión en algún momento. Para eso recomendamos instalar detectores de gas, ¿ya? Como lo pide la normativa NFPA. ¿Ya? Se puede llevar la señal de estos detectores hacia un panel de control en particular, o inclusive se puede llevar hacia un panel contra incendio, si es que se puede discriminar en el panel contra incendio una señal correspondiente a este detector y asignarle una
acción de cautela más que de evacuación o de extinción de incendio. La densidad, como lo dije, es importante al momento de instalar el detector, ya que el gas se pegará al techo. Entonces, si hablamos de los beneficios de instalar detección de gas, para empezar, lo básico y obvio es que se incrementa la seguridad, ¿no? Ya no hay que estar pensando en que pueda ocurrir en una planta que tiene sistemas de detección en forma automática, que no dependen tanto de las personas, y estos sistemas no son de intervenirse muy seguido, ¿no? Realmente un sistema con equipos de calidad requiere una verificación cada 6 meses o cada año, dependiendo del tipo de sensor que se está utilizando. Otro beneficio de contar con esos sistemas es la reducción de pólizas, ¿sí? Porque prácticamente todas las construcciones, todas las plantas, todos los edificios pagan una póliza de seguro. Y las pólizas se pueden solicitar en reducción dependiendo de cuán segura es la planta o el ambiente donde se están instalando esos detectores. Ya que se tiene un sistema de detección automática, se puede solicitar reevaluar la póliza para que se reduzca la prima mensual. La pérdida de proceso, realmente en todas las situaciones que hemos mencionado, ha habido una pérdida de proceso, ya sea por un daño en una batería, ya sea por una generación de gas monóxido de carbono. Es una pérdida de proceso que puede ser industrial o doméstica. Entonces, estas pérdidas de proceso lo que hacen es generar descontrol en los procesos, ya sean industriales, y lo que hacemos con los detectores es evitar de que esa pérdida continúe si es que se mantiene un ciclo de reparación inmediata cuando se genera la fuga de gas. La reducción de zonas clasificadas, lo vimos antes, dependiendo de cuán frecuente es la fuga de gas, y esa frecuencia se puede determinar con detectores estacionarios, se puede reducir la zona a un ambiente más pequeño, y esto implica equipos e instrumentación clasificada en un área menor y menos equipos en general. Esto impacta directamente en el costo de diseño y en el costo de compra de los equipos. Entonces, un sistema de detección de gas y fuego como se muestra, es realmente sencillo. Se tienen detectores de gas, los cuales se conectan alámbricamente hacia un panel de control. Estamos hablando de un sistema mediano grande. Se puede utilizar un panel de control, ya sea NSA, puede ser un PLC de alguna planta donde estén instalados estos detectores. Pero si vamos particularmente a la parte de contraincendios, a veces se necesita instalar 1 o 2 detectores de gas adicionales a un sistema que ya existe o un sistema que se está diseñando. Entonces, el panel contraincendio, o en este caso el panel de control, lo que hace es tomar una decisión en función a unos datos almacenados en memoria, que suelen ser los valores de alarma. Y estos valores de alarma lo que hacen es activar alarmas, dispositivos de señalización que están ubicados alrededor de las personas que puedan escucharlo y tomar acciones, ya sea evacuar o brindarle atención a la presencia de gas. Y al mismo tiempo se pueden llevar información inclusive hacia alguna nube o a otros sistemas. Pero veamos el tema de la parte de contraincendios, ¿no? Por un lado tenemos un panel contraincendio común y por otro lado tenemos los detectores de gas. ¿Ya? Los paneles contra incendio, si en caso se tuvieran que instalarle uno o algunos cuantos detectores de gas a un panel clásico, ¿cómo lo hacemos? La pregunta es, ¿cómo llevamos esta señal de estos detectores? Y esta señal clásicamente es una señal analógica, ¿ya? Opcionalmente tienen señales de cierre de relais. Entonces, ¿cómo llevamos esta información hacia el panel para que el panel tome decisiones? Bueno, existen módulos, ¿ya?, que permiten enlazar la señal analógica de estos detectores u otros instrumentos. Una señal analógica es la que estoy mencionando, como 4 a 20 miliamperios. Es una señal proporcional a la concentración de gas. Esta señal es convertida digitalmente hacia el bus de comunicación
de cada una de las entradas del panel. Es decir, que los detectores de gas se vuelven parte del sistema de detección de incendio. Y hay que llevar un tema de programación en el panel para que esta señal particular de uno de los puntos de detección sea tratada en forma diferente a una señal de detección de humo. Porque no estamos hablando de un evento relacionado a humo, sino estamos hablando de una fuga de una sustancia que podría causar una presencia de incendio. Entonces, no se deben tratar de la misma forma. Si hablamos de qué equipo seleccionar, cuando menciono la parte de criterios, dependiendo del tema del asunto de presupuesto, ya dependiendo de qué tan exigentes sean nuestros clientes o seamos nosotros mismos respecto al tipo de detección, tenemos equipos que tienen capacidades muy avanzadas. Por ejemplo, el X5000 tiene la capacidad de contar con 2 sensores al mismo tiempo. ¿Sí? Y al mismo tiempo puede contar con Bluetooth, de modo tal que uno se puede comunicar con el detector utilizando una aplicación que se descarga de Google Play o del iStore a tu teléfono celular. Con eso te puedes comunicar directamente al detector de gas, calibrarlo, darle mantenimiento, pedirle reportes. Es algo muy sencillo e intuitivo, y ni siquiera requiere mantenimiento, un entrenamiento, perdón. Este es el detector en su aplicación directa, ¿sí? El equipo tiene también unos botones, sin embargo es muy fácil y muy entretenido utilizarlo con la aplicación del teléfono. Si hablamos de equipos clásicos, la línea anterior es los equipos Ultima X. Estos equipos son muy versátiles respecto a los sensores que pueden emplear. ¿Sí? Solamente acepta un sensor. Sin embargo, su ventaja en este momento es que tiene una gran cantidad de sensores disponibles. Si hablamos de, estos son los sensores que principalmente nos interesan para sustancias inflamables. Podemos ver, por ejemplo, el metano, que es gas natural, podemos ver el propano. En algunos casos tenemos presencia de oxígeno, dependiendo de cómo es el ambiente donde se van a instalar los detectores, y se puede medir oxígeno. Ya que es un gas que puede generar una combustión en algún momento, vapores de gasolina, butano y demás sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, el Ultima X es un equipo que lleva muchos años en el mercado. Todavía no se ve un tema de descontinuación respecto a su primo más joven, que es el X5000. Sin embargo, este detector tiene mucho tiempo en el mercado y sus ventajas ya son conocidas por muchos clientes. Tengo una pregunta aquí de Mario Valenzuela. Me pregunta si los sensores son compatibles con todas las centrales de incendio. En realidad depende de la central, ¿sí? Yo he hecho el ejemplo con Simplex, porque es la central que más conozco. Sin embargo, dependiendo de la central y de la marca, tendrá su módulo, es decir, este módulo puede venir en diferentes marcas. Comprendo que la mayoría de fabricantes tienen módulos de ese tipo, a excepción de las centrales más sencillas. Si hablamos de centrales que tienen muy pocos complementos, es probable que no tengan este módulo, pero ya sea por un módulo analógico que convierta la señal analógica a digital, o ya sea por un módulo que simplemente lleve señales de cierre de contacto o, por ejemplo, cierre de botoneras hacia el panel de control. Esas botoneras pueden ser reemplazadas por los relays de los detectores de gas, que son parte de los detectores, y esos relays actúan como botoneras, y simplemente la señal llegará de todas formas al panel de control, ya sea de esta marca o de otros. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, los equipos Ultima X tienen diversas opciones de sensor, como les dije. Hemos hablado hasta ahora de gases inflamables, pero hay muchísimos gases tóxicos que están presentes en prácticamente todas las industrias, inclusive en ambientes que uno no considera tan necesarios, por ejemplo, hospitales, laboratorios que puedan tener presencia de gases como el oxígeno o gases como el nitrógeno, o gases asfixiantes como el argón. Entonces, estos equipos vienen en diversas carcasas
Esta es la carcasa que estamos viendo, es la más robusta, pero podría venir una carcasa plástica para un ambiente donde no se necesite tanta exigencia. ¿Sí? Las comunicaciones son 4 a 20 miliamperios, eso es una comunicación casi universal de instrumentos. Es decir, que este detector se podría comunicar al mismo tiempo a un panel contra incendio en simultáneo a un sistema de control distribuido de la planta o del ambiente donde estén instalados. O sea, se puede tener un doble control del detector. Más que control, un doble reporte del detector. Los sensores de este equipo vienen calibrados, ¿sí? Simplemente llegan con un certificado de calibración cuando el sensor, que es la parte que estoy señalando, se daña, ya que no son eternos, duran más o menos unos 3 años en el caso de sensores catalíticos. Estos sensores simplemente se cambian, se desenroscan sin ningún entrenamiento ni herramientas, se pueden volver a instalar. Acá tengo una pregunta de José María Antolín. Me pregunta si hay un kit de calibración para cada detector y elemento sensor. Sí, dependiendo del tipo de sensor. ¿Sí? En el caso de los sensores de gas inflamable, casi siempre se utiliza un kit de calibración, el cual consta de una botella de gas, casi siempre se usa propano o metano, ¿ya? A una concentración que no es peligrosa. Es decir, esa botella de gas, tú puedes abrirla, prenderle un fósforo cerca y el fósforo se va a apagar, porque la concentración de ese gas no llega a un nivel inflamable. Se utiliza un regulador, ya que la botella de gas está a una cierta presión. Una botella de gas rinde como para unas 40 calibraciones en el mejor de los casos. Y a veces se requiere utilizar una botella de gas cero, ya que estos detectores se calibran en 2 puntos. El primero es el cero, que suele ser un gas inerte o una mezcla de oxígeno al 20.8%. Y la segunda concentración es el gas spam, es el que mencioné. Puede ser propano o metano para gases inflamables. Pero para gases tóxicos, llámese el H2S, llámese el dióxido de azufre, el dióxido de carbono u otras sustancias, cada una de esas sustancias tiene un gas propiamente para calibrarse. Entonces no se pueden intercambiar. Muchas gracias por la pregunta, espero haberla resuelto. Entonces, el equipo, el detector de gas puede venir o no con relays, ¿ya? Acá vemos un equipo instalado, está supervisando un ambiente donde hay unas válvulas de hidrógeno. En este caso el sensor seguramente está en el techo, no se puede ver, ya que el hidrógeno se mide en la parte superior. Hay gases que se miden, por ejemplo el gas propano, el sensor de gas propano debe estar siempre cerca al piso, ya que el propano es un gas muy pesado, denso más que pesado. Tengo otra pregunta aquí. Me preguntan cuál es el rango de cobertura de cada detector y a qué distancia se colocan un conjunto de detectores. Muchas gracias, José María Antolín. El rango de cobertura, ¿ya? La NFPA no menciona un rango de cobertura para los detectores, inclusive MSA no lo menciona de esta forma, ya que hay que explicarlo y apelando a su sentido común. Si yo definiera un rango de cobertura de 3 o 10 metros de distancia, tendría que decir que el detector de gas alrededor de unos 10 metros va a medir gas. Hablando de 10 metros hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, haría una esfera, ¿sí? En el ambiente. Sin embargo, si ocurre una fuga de gas y este gas es llevado por viento, ya mi rango de cobertura podría reducirse a 0 si es que he colocado mal el detector de gas. Puedo haber colocado el detector de gas cerca a 1 metro, por ejemplo, de una válvula donde ocurre la fuga y el viento es contrario al detector de gas, de modo tal que la fuga prácticamente nunca sería detectada por el equipo. Entonces, hablar de un rango de cobertura no es apropiado, lo que es apropiado es hablar de una posición y una posibilidad de detectar la fuga de gas en función a información que puede ser brindada por los usuarios de la planta, ya sea por fugas anteriores o ya sea por la forma en la que es el ambiente y el viento, que casi siempre debería ir hacia una dirección. Espero haber ayudado con esa pregunta, pero esa es la verdad, no puedo mentirles respecto a un tema de cobertura. El tema de este detector Ultima X es un equipo muy clásico,
muy utilizado en industria gasífera, petrolera y minera. ¿Sí? Y en ambientes industriales se emplea una carcasa más sencilla, más económica para poder llegar a estos presupuestos donde no se escatima mucho el tema del precio del detector, y yo lo entiendo porque los presupuestos no son iguales para todas las industrias. Tengo otra pregunta de José Limber Vances. Me pregunta, ¿cada qué tiempo se calibrará estos detectores? Bueno, los detectores, dependiendo de la tecnología que poseen, se tienen que calibrar con mayor o menor frecuencia. Si hablamos de detectores para gas inflamable, pero de tipo catalítico, MSA recomienda calibrarlos cada 6 meses. Igual que con los detectores de gas tóxico, que utilizan sensores electroquímicos. ¿Sí? Y para sensores de tipo infrarrojo, que casi siempre son para dióxido de carbono, y gas inflamable, estos sensores se pueden calibrar cada año porque son muy estables. Y la frecuencia de calibración también puede ser determinada por el usuario. Esto es prácticamente a gusto del cliente y a la necesidad de que tan confiable para el cliente sea el sistema de detección, ya que como es un sistema crítico esta parte de detección, el cliente podría decidir calibrar los equipos cada semana o cada 15 días, dependiendo de su decisión y de sus criterios corporativos de seguridad. MSA no limita en nada eso, pero sí recomendamos que sea cada 6 meses o un año, dependiendo de la tecnología. Espero haber ayudado con esa pregunta. Entonces, vimos también los gases tóxicos y gases inflamables que se pueden detectar con nuestros sensores. Así hablamos de tecnología infrarroja. Esta es la tecnología más estable, más rápida, más durable para detección de gas inflamable. Y para CO2 también. Estos sensores tienen un tiempo de vida aproximadamente de 15 años y un tiempo de garantía de 10 años. Entonces, una vez que se instala en uno de estos equipos, créanme que no van a dar problemas por muchos años. Tengo otra pregunta. En la fotografía, el sensor está en el techo. Lo pregunta Paul Coronado. Muchas gracias, Paul. ¿El conducto entre el equipo en la pared y el sensor en el techo es genérico o suministrado por MSA y se requiere algún cableado interno? Supongo que te refieres a esta diapositiva, ¿ya? MSA lo que hace es recomendar el tipo de cable que hay entre el transmisor y el sensor. El sensor está en el techo, sí, pero lo que hacemos es recomendarlo nada más, ya que la protección en este caso, ¿sí? Como se puede ver aquí, es una protección a prueba de explosión para todo el conducto también. Acá hay una tubería y es porque esta tubería, su función es para calibración. En algunos casos se instalan estos detectores a la altura de una persona, hablamos de transmisor, y el sensor está muy arriba en el techo. Entonces, en vez de estar subiendo para hacer una calibración, subiendo hasta el techo y arriesgándote a caerte, lo que hacen es colocar una tubería que llega hasta el sensor y que permite hacer la calibración sin complicar la medición del sensor. Entonces, estos cables, como tú preguntabas, los cables no los provee MSA, los podemos recomendar, son de un uso muy común. Y bueno, el resto de bulk material, hablamos de tuberías y conexiones, es algo que se puede encontrar fácilmente en el mercado. Entonces, continuando con el sensor infrarrojo, como les decía, es un sensor muy estable, tiene un tiempo de garantía de 10 años en MSA. La función o el principio de funcionamiento es más o menos simple. Se tiene una luz infrarroja que sale de una lámpara y regresa a un detector. En el caso de una presencia de gas inflamable o un hidrocarburo, especialmente hidrocarburo, este hidrocarburo absorbe un poco de la energía de la luz, de modo tal que la energía que salió ya no es igual a la energía que regresa cuando hay gas inflamable. Lo que ocurre en este caso es que el gas inflamable absorbió la energía y el detector, que es parte del sensor, siente esta presencia, esta disminución, y lo transforma esta medición en una señal que finalmente llega al panel de control disponible. Tengo otra pregunta de Mauricio Clavijo. Muchas gracias, Mauricio.
Él me pregunta, ¿el kit de prueba considera un gas patrón? Al realizar las pruebas al nivel bajo, que es 25%, y nivel alto, 50%. Para la activación del dispositivo se debe superar esos niveles de LEL para que se active. Sin embargo, el gas patrón tiene una concentración del 50%. Esto obliga a bajar el nivel del gas en el gas detector para que se active. Los detectores de gas son muy lineales en su respuesta, de modo tal que se requiere solamente 2 puntos de concentración de gas. Típicamente uno de ellos es el 0, en eso no hay mucho que conversar, pero sí en el valor de ajuste, ¿sí? Ya que se tiene que elegir un valor cercano a la mitad del rango de medición, ¿ya? Y el valor de ajuste se puede cambiar en el mismo transmisor. Si se desea, se puede utilizar diferentes concentraciones de gas, las que estén disponibles. Tienen que ser gases trazables, gases con análisis, para poder garantizar que la medición está correcta. Pero los niveles de alarma, en el primer caso, que es 25%, y en el segundo caso, que es 50%, no se deberían cambiar, ya que los sensores, como son muy lineales y estables, solo requieren 2 puntos para poder ajustar toda la curva. Entonces, eso es algo que no tiene que cambiarse mucho. Los gases recomendados por el fabricante ya están seteados en la memoria interna. Se debería utilizar el gas solamente con una referencia de la mitad de la escala. Después el resto se ajusta en forma casi automática por su linealidad. Espero haber respondido tu pregunta, Mauricio. Si tienes alguna otra consulta, creo que tu pregunta va un poco más profunda, pero podrías contactarme por correo electrónico. Entonces, la parte de detección de gas inflamable en un sensor infrarrojo pasa por lo que les comenté, ¿no? Hay una fuente de luz infrarroja y un reflector, que es un espejo. Y cuando hay una presencia de hidrocarburo, este hidrocarburo absorbe la luz infrarroja, absorbe un poco de esta energía, y la luz que llega cuando no había gas tiene más energía que cuando hay gas. Así es como se detecta la presencia. A grosso modo, ese es el principio de funcionamiento de este detector. Tengo otra pregunta de Johnny Capcha Flores. Gracias, Johnny. Me pregunta, respecto a la fuente de alimentación de los detectores de gas, 1, ¿es compatible con los paneles simplex? Y 2, ¿qué equipo recomendaría para gas natural en una cocina industrial? Los paneles simplex están diseñados para alimentar a los dispositivos contra incendio. Sin embargo, estos detectores de gas requieren una energía en paralelo. Casi todos los detectores de gas requieren energía alternativa. Casi todos funcionan a 24 voltios. Es decir, además de la parte de comunicación, se va a necesitar llevar hacia los detectores de gas energía eléctrica de 24 voltios de una fuente que no recomiendo sea la misma del panel simplex, ya que hay un cálculo propio para cada sistema de contraincendio, y esto no implica la parte de energía relacionada a los detectores de gas. ¿Sí? Entonces, esa es una de las preguntas que me hiciste, y la segunda es, ¿qué equipo se recomienda para una cocina de gas industrial? Supongo que es una cocina donde el detector puede estar cerca a una propiamente la hornilla, y pueda liberarse gas en algún momento por motivos particulares. En realidad puedes utilizar detectores, si la cocina es muy limpia, puedes utilizar detectores de tipo catalítico, ya sea el Primax, ¿sí? O los Ultima X con sensores catalíticos. Y digo limpio, sucio, porque hay cocinas que tienen mucha grasa y generan mucha grasa, y esa grasa lo que hace es depositarse en el sensor catalítico. El sensor catalítico tiene un principio de funcionamiento diferente, ¿ya? Aprovechando esto, el sensor catalítico son un par de resistencias, ¿ya? Que generan una reacción química de catálisis. Es como una combustión controlada con estas resistencias que están a alta temperatura y el hidrocarburo que está en el aire. Sin embargo, este principio tiene un problema, y es que
cuando se depositan sustancias que lo contaminan propiamente, ya la reacción química no es tan eficiente. Es decir, la grasa de la cocina se va a depositar en estos sensores y finalmente lo que va a generar es una contaminación del sensor y una reducción en su medida. En ese caso, si es una cocina muy sucia, donde hay mucha presencia de aceites y grasas, yo recomendaría el sensor tipo infrarrojo, ya que este sensor va a detectar el gas de una forma más rápida, va a ser más durable, y en caso de una contaminación con grasa, por ejemplo, las partes que son accesibles a la grasa o a los aceites son partes ópticas que solamente requieren un proceso de limpieza con un paño o con un hisopo de algodón. Después de eso, la parte óptica queda totalmente lista para seguir midiendo. Cosa que no se puede realizar en el sensor catalítico porque estas resistencias son encapsuladas y son de una sola vida. Espero haber ayudado con esa pregunta. Justo vimos la parte del sensor, los sensores catalíticos, ¿no? Trabajan con un principio de puente Wheatstone y unas resistencias que, como dije, generan una reacción de catálisis o una combustión controlada dentro del sensor. Esta es un principio un poco menos inestable que el principio infrarrojo. Es un poco más económico, sí, pero si hacemos cálculos de servicio, cambio de repuestos, podría ser que la opción infrarroja sea más atractiva, invirtiendo un poco más al inicio. Tengo otra pregunta de Mateo Rosas. Me dice, ¿por qué solo tecnología IR cuando las opciones existentes son de triple tecnología? Triple tecnología. No entiendo muy bien el asunto, pero lo que he escuchado de triple tecnología o triple IR, tal vez se refiere a eso, Mateo, es para detección de gas, perdón, es para detección de flama. Esto es detección de gas inflamable, ¿no? Son situaciones diferentes, ¿no? La tecnología infrarroja es común para prácticamente todos los fabricantes de detectores de gas. Si hablamos de tecnología de gas, perdón, de tecnología de contraincendio para detección de flama, ahí sí podríamos hablar de tecnología infrarroja, triple IR, VIR y multiinfrarroja. Vamos a ver un cachito de esa información más adelante. Pero de todas formas, Mateo, si tienes más consultas, por favor, házmelo saber por un correo electrónico. Vamos a saltar esto. Un detector de gas, por ejemplo, en esta aplicación, este detector lo que está haciendo es supervisando un sistema es un sistema HVAC de aire acondicionado cercano a que está dentro de una planta, ¿ya? Y la planta lo que puede hacer es generar una nube de gas y que puede ser succionado por ese sistema de aire acondicionado y finalmente contaminar a las personas o generar una nube de gas inflamable. Entonces se instalan estos detectores con ese fin. Tengo otra pregunta de Mario Valenzuela. Me pregunta, ¿alguno de estos sensores se puede utilizar en cocinas industriales? ¿A qué altura se recomendaría su instalación? Depende, Mario, depende del combustible que se utilice. Si se usa gas natural, se debería instalar a una altura media, ¿sí? No tan alto, dependiendo del techo de la cocina, pero debería ser por lo menos con gas natural unos 2 metros de altura para poder medir este gas que es poco denso, ¿sí? Y si se utiliza gas licuado de petróleo o GLP para la combustión, se deberían utilizar cerca al piso, pero considerando de que las cocinas a veces pueden tener temas de inundación o pueden tener salpicaduras hacia los sensores, se les suele colocar un pequeño, como un parasol, ¿sí? Para evitar que el líquido caiga hacia los sensores. Continuando, los detectores Ultima X tienen opciones de comunicación alámbrica e inalámbrica. En ambientes donde no se puede hacer instalaciones debido a múltiples problemas o porque ya está construida la planta o el edificio, se pueden aplicar esta comunicación inalámbrica. Depende del tema presupuestal y simplicidad. Tengo otra pregunta de Mauricio Clavijo. Gracias, Mauricio. Me pregunta, ¿cuál es el método recomendado para limpiar los detectores de gas que con frecuencia se saturan en ambientes agresivos? Depende del detector de gas. Si hablamos de un detector de tipo infrarrojo, es simplemente utilizar un paño húmedo. El sensor está en esta parte, es un sensor
o sea, la parte óptica es muy pequeña, se utiliza un paño, se utiliza un dedo como paño, ¿ya? O un hisopo. No se debería utilizar una sustancia corrosiva, ni siquiera se necesitan alcohol isopropílico o un solvente para limpiar esto. Ya que lo que ocurre aquí principalmente es que el polvo obstruye las lentes del equipo y cuando hay demasiado polvo, el equipo prácticamente queda ciego. Pero si hablamos de detectores de gas encapsulados, ya sea de tipo catalítico o ya sea de tipo electroquímico, ¿ya? Esos son sensores que no se pueden ver, en otras palabras, que sus partes internas de medición no se pueden ver. En sí no hay un método para limpieza de este sensor, ¿sí? Es más, los sensores catalíticos son muy susceptibles a sustancias que puedan dañarlos durante su limpieza. El método clásico a veces es tratar de limpiarlo con estos sprays de silicona, y lo que hace ese spray de silicona es llegar a las resistencias que están muy calientes, ¿ya? Y depositarse encima de las resistencias. Estos sprays de silicona no son otra cosa que pequeños plásticos, ¿ya? Son plásticos vaporizados. Entonces lo que ocurre aquí es como si a un metal caliente le lanzaras plástico encima. El plástico se va a depositar, se va a generar una suerte de barro quemado, y finalmente esta celda va a perder sensibilidad debido a ese plástico que se depositó encima y se convirtió en carbón. Entonces, limpiar un sensor propiamente no se puede hacer. La parte externa se debe limpiar, es decir, la carcasa se debe limpiar con un paño húmedo nada más, es suficiente. Y espero la respuesta, Mauricio, a tu consulta. Si hablamos de tecnología de fuego, acá sí tenemos equipos que miden presencia propiamente de luz infrarroja relacionada a flama. MSA tiene esta línea de detectores, que su característica principal es ser muy rápidos en detección y ser muy inteligentes. Ya no solamente tenemos tecnología UV-IR, sino también tenemos multi-infrarrojo, que es la última tecnología del mercado, es la más aceptada y de más reciente producción. Entonces, lo que buscamos con esto es mostrar estos detectores al mercado. Principalmente nuestra diferenciación es tener un reconocimiento de red neuronal de patrones. Esto es prácticamente enseñarle a un detector de flama a reconocer patrones de luz infrarroja proveniente de fuego y discriminarla de otras fuentes de emisión de la luz infrarroja. Por ejemplo, chorros de aire caliente o chispas. Tengo aquí una pregunta de José Páez, indica, ¿el reflector a qué distancia se debe ubicar? El reflector. No comprendo muy bien la pregunta, pero podría hablarse de este reflector. Me refiero al detector de gas. Si es puntual, el reflector es parte del equipo, es decir, dentro está la lámpara, hay un espejo aquí y la luz regresa. Si hablamos de los detectores de camino abierto, que son estos, perdón. Estos hablamos de un emisor y un receptor. Acá en el emisor solamente lanza un haz de luz y el receptor recibe este haz de luz. La distancia máxima de estos equipos es de 200 metros. La mínima es de 2 metros, ¿ya? Para aplicaciones muy particulares. Pero espero que eso haya resuelto alguna duda. Si no, José Páez, con mucho gusto, espero un correo electrónico tuyo para poder conversar o explicarlo en detalle. Entonces, estos detectores de flama tienen esta capacidad de reconocimiento de red neuronal. Como les dije, los equipos se les ha prácticamente enseñado a ver la flama y discriminarla de otras fuentes de emisión infrarroja que pueden generar una falsa alarma. Una falsa alarma en este equipo es prácticamente una falsa alarma en el sistema de detección de flama. En este caso no hay mucho que hacer,
Si es que este detector lanza una falsa alarma, el sistema contra incendio lo que hará es determinarla como fuego, tal vez activar algún sistema de extinción y seguramente evacuar al personal. Entonces, estos equipos son muy, muy importantes si es que no detecten falsas alarmas o que no sean engañadas por ellas. Y esa es nuestra ventaja. Nosotros tenemos en estos equipos detectores de flama unas distancias de detección para N-heptano, que es un componente muy inflamable, de hasta 70 metros de distancia. ¿Ya? Nuestro detector, así tenga en su camino humo, niebla, va a detectar la flama, ya que la luz infrarroja pasa a estos obstáculos. Es insensible a reflejos de haz de luz solar que pueda ser reflectada, por ejemplo, en agua. Eso puede confundir a muchos detectores de flama, pero al nuestro es prácticamente insensible a estas frecuencias de luz infrarroja. Y la integración simple a sistemas contra incendios se integra de una forma muy similar a la mostrada en los detectores de gas, hablando de los paneles contra incendio. Los detectores de flama también se pueden integrar a los paneles contra incendio con un módulo idéntico o un módulo parecido. Los detectores de flama requieren cada cierto tiempo una verificación. Para eso como estos detectores están casi siempre instalados en ambientes que son clasificados, no se puede utilizar flama directamente para probarlos, sino se utiliza una lámpara ad hoc para este fin. La lámpara se emplea por unos segundos y se verifica que el detector está funcionando. Ese es su objetivo. Entonces, los detectores de MCA tienen un campo de visión hasta 230 pies, que son como 70 metros, comparados con nuestros competidores más cercanos. Tenemos rangos de cobertura mayores y en ángulos también. Si hablamos de acciones complementarias y aplicaciones complementarias, MCA tiene aplicaciones en sistemas de refrigeración, ya que la parte de detección de gas no solamente es para gases inflamables, sino también para gases tóxicos como el amoníaco. ¿Ya? Si hablamos de vapores combustibles, estos detectores se pueden emplear donde se almacenen estos líquidos inflamables y que generen las nubes de gas o de vapor inflamable. Tengo una pregunta de Eduardo Cajavilca, dice, ¿qué detector de gas le puedo poner en un tanque de gas comestible que está en una azotea? Entonces supongo que estamos hablando de gas que se utiliza para cocinar, supongo. ¿Ya? Y si es así, debería ser un gas, ya sea gas natural, pero yo creo que por las características de las instalaciones de gas natural en Lima, prácticamente hay gas natural en todos lados, por tuberías, así que este debería ser gas licuado de petróleo. Si es así, el tanque de gas seguramente debe tener una etapa de calentamiento, ya que no se puede utilizar gas licuado directamente en una cocina. Este gas pasa por un calentador y después, recién que está caliente en un estado gaseoso, se administra por tuberías hacia las cocinas. Yo te sugiero que pienses en un equipo detector que se llama Primax XP, es un detector más o menos económico y que puede ser instalado cerca al tanque, en la base del tanque, si es que hay una válvula cercana, debe estar muy cerca de esa válvula, o cerca al calentador, y a veces el calentador está muy pegado al tanque mismo. Entonces, ese detector se puede instalar probablemente en el piso o a unos 10 centímetros del piso, ¿ya? Siempre con alguna protección para evitar pues, que el sol le dé directamente. Y eso, principalmente si es que el gas baja hacia las instalaciones de esta cocina o este lugar donde se emplea el gas, se puede utilizar también el mismo detector de gas, ya sea el modelo Primax IR o el Primax XP, dependiendo de qué tan sucia esté la cocina o qué tan sucio sea el proceso de cocinar y cuánta grasa se genere. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras aplicaciones? Tenemos gases de proceso, ¿ya? Estos detectores de gas, como están diseñados para diversas sustancias tóxicas, se pueden conectar directamente a los procesos, es decir, a las tuberías donde corre sustancias que a veces uno desea detectar qué tan puras son. Entonces se instalan estos detectores con unos accesorios en los ductos de ventilación, en los ductos de transporte
de sustancias. Y sustancias inflamables y reactivas, gases como el SO2, es un gas muy tóxico, generado a partir de sustancias azufradas. El oxígeno es un gas que se utiliza para fines hospitalarios o fines de producción, de manufactura. Si hablamos de gases más tóxicos como el cloro, por ejemplo, en tratamiento de agua, en fabricación de plásticos. Si hablamos de perdón, tengo otra pregunta de Fernando Espinosa. Gracias, Fernando. Dice, ¿aplica un detector de extinción de CO2 para un carrusel de GLP de envasado? Yo diría que no. Perdón, un sistema de extinción de CO2. Fernando, ahí la pregunta no te la podría responder porque yo no soy un especialista en la parte de extinción. ¿Ya? Yo soy especialista en la parte de detección de gas. Lo que he visto en los carruseles de envasado es que sí hay detectores de gas, se colocan propiamente en la parte donde se supervisa el carrusel de envasado en algún punto, se colocan esos detectores con unas campanitas, es decir, el detector tiene como un embudo para poder sentir si es que el proceso de envasado no ha sido hermético y alguna de las botellas de gas o estos tanques de gas no están herméticos y tienen fuga. Yo no te puedo ayudar con la parte de detección de CO2, pero le puedo compartir tu inquietud a mis amigos de FitFlow. Ya comprendo que ellos tienen mucha más experiencia en la parte de extinción. Sí, más bien disculpa, Fernando. Entonces, otro detalle de que estos detectores de gas y en sí cualquier sistema de detección no va a funcionar bien o no lo hará si es que no tiene un mantenimiento. El mantenimiento no solamente pasa por la calibración de los detectores, sino también pasa por la verificación de los paneles de control y la activación de las alarmas en forma controlada, ya que si un solo componente del sistema falla, prácticamente todo el sistema ha fallado. Para esto NSA tiene empresas que permiten o que pueden realizar el servicio de calibración. Una de ellas es FitFlow, con mucha confianza podrían comunicarse con ellos para darle mantenimiento a detectores que puedan ser utilizados en sus proyectos o directamente sean adquiridos por sus empresas. MSA también realiza el servicio de mantenimiento y calibración. Sin embargo, la cobertura mayor es realizada por nuestros centros autorizados zonales, uno de ellos es FitFlow. Entonces, me parece que hasta el momento he tocado todo lo que tenía que tocar en esta presentación. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. Tengo otra pregunta de Fernando Espinosa, me dice, ¿por qué se aplica agua a los tanques de GLP o de amoníaco? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que saliéndonos un poco de la parte de NFPA, en la parte de amoníaco, por ejemplo, ¿ya? El amoníaco tiene una propiedad, es que cuando fuga, ¿ya? Es un gas muy afín al agua, ¿ya? En sí, cuando fuga, este gas se puede absorber fácilmente con nubes de agua. Entonces, a veces en el caso de una parte de detección, una contramedida es aplicarle gas directamente aplicarle agua directamente al gas amoníaco. ¿Sí? Y eso es lo que yo sé respecto a la parte de amoníaco. La parte de GLP, no la conozco, la parte de extinción de GLP. Yo te podría conjeturar de que es para evitar de que un incendio en forma instantánea se pueda propagar si es que no se le aplica agua cuando ocurre una fuga de GLP. Entonces, espero haberles ayudado, como les dije. Con esto ya cierro mi presentación. Si hay alguna otra pregunta, acá tengo una pregunta más de Cristian Olín. Una consulta, ¿existe un sistema de detección activo de gases por aspiración? Sí, hay un sistema de detección activo de gases por aspiración. Se parece mucho a la parte de detección contra incendio cuando se aspiraba los sistemas BESDA o similares. Nosotros tenemos unos detectores que también llevan unas tuberías, ¿sí? Y esas tuberías tienen un fin, y el fin de la tubería es propiamente succionar aire, ya que puede o no estar contaminado con gas.
Esas tuberías succionan el aire hacia un gabinete central donde es analizado con un principio que no hemos tratado aquí, pero se llama fotoeléctrico infrarrojo. ¿Ya? Es un principio muy durable, se emplea principalmente para gases refrigerantes y en casos muy puntuales para gases tóxicos. Sin embargo, el tema del costo es algo que limita un poco la aplicación. Otra pregunta de Mauricio Clavijo dice, para prueba de loop, ¿qué instrumentos se recomiendan? Ya, estos detectores de gas, nuestros detectores de gas saben cuando el loop de 4 a 20 miliamperios, supongo que te refieres a eso, cuando el bucle de comunicación 4 a 20, cuando este bucle ha sido dañado o no se está cerrando. Entonces, el mismo detector te lo indica, o si no, lo puedes saber ya sea con un multímetro, un miliamperímetro, ya sea una pinza miliamperimétrica, o en equipos que tienen comunicación HART, ya sean nuestros detectores, en algunos modelos tienen comunicación HART en forma opcional y en otros en forma de serie. Se puede comunicarse con una estación manual, un handheld. Yo recomiendo el Emerson 375, es un handheld muy versátil, aunque es un poco costoso, ¿ya? A veces para un servicio muy sencillo como el de detectores de gas, es una pinza miliamperimétrica es más que suficiente para saber si es que hay o no hay corriente en el lazo. Tengo otra pregunta de José Limberbances. Él dice, ¿quién realizará la calibración de estos detectores? Ya, aquí hay dos métodos. El primero es que lo haga una empresa externa al usuario, es decir, un equipo detector que esté instalado en una planta puede ser calibrado por una empresa tercera, ya sea MSA, ya sea FitFlow, por ejemplo, u otra empresa que tenga la certificación de MSA para realizarlo. Y el otro método es entrenar al personal que realizó la compra de estos detectores para que puedan realizar su calibración a gusto y riesgo también. ¿Ya? Para eso pueden comprar con toda libertad los kits de calibración. Sin embargo, el tema de la certificación, es decir, un documento que acompaña la calibración, solo se realiza cuando empresas autorizadas por MSA realizan la calibración. Y este documento a veces es necesario para las auditorías, ya que las empresas auditoras no pueden validar un proceso realizado por el mismo usuario, ya que el usuario no puede ser juez y parte de su proceso de validación. Tengo otra pregunta de Pablo Meléndez. Me dice, ¿la alimentación eléctrica para los detectores debería ser estabilizada? La primera pregunta, ¿se deja un punto de fuerza o toma corriente? En realidad, los detectores de gas, como se muestran en esta diapositiva, ya, los detectores de gas deberían estar siendo alimentados de una fuente ad hoc y exclusiva para los detectores de gas. ¿Ya? Y estos detectores utilizan 24 voltios casi siempre. Entonces, lo que se hace es, en un gabinete cercano, instalar una fuente de alimentación de 24 voltios y llevar la energía eléctrica hacia cada uno de los detectores. Y después la señal de los detectores puede ir hacia un panel de control nuestro, ¿ya? O un panel de control existente o nuevo, ya sea un panel contra incendio. Espero haber ayudado con esa pregunta. Hay una pregunta más. Me dice Darwin Valdeón León, gracias por la pregunta, dice, favor indicar qué sensores se usan en cuartos de tanques de petróleo que se encuentran en sótano. Ya, esa es una pregunta muy interesante. Ya, si hablamos de petróleo, yo supongo que no se habla de petróleo crudo, sino se habla de petróleo diésel. Ya, o sea, estamos hablando de diésel. El diésel que se utiliza, por ejemplo, en autos o en algunas versiones de diésel se utilizan en calderas. ¿Ya? El diésel es una sustancia que es una mezcla de parafinas. Propiamente el diésel no genera vapores inflamables. ¿Ya? El diésel, o el petróleo, como se le suele llamar en forma común,
es una sustancia que a temperatura ambiente no es inflamable. Es decir, uno puede lanzarle un fósforo a un vaso lleno de diésel y el fósforo se apagará. Cosa que no ocurre con la gasolina, que ocurre totalmente lo contrario, que sí, la gasolina es prácticamente explosiva. Entonces, el diésel apagará ese fósforo porque necesita una temperatura mínima para incendiarse, por lo menos son 70 grados. Entonces, la pregunta es necesario instalar o no detectores en un ambiente donde se tiene esta sustancia inflamable? Entonces, tendríamos que irnos a la normativa NFPA, ¿ya? Donde sí se recomienda instalar detectores de gas, ¿ya? Por lo menos detectores que sientan la presencia de esta sustancia, porque en algún momento puede ocurrir una fuga, ¿ya? Y esta puede generar un incendio, y entonces el diésel se vaporizará y generará una nube que pueda ser detectada. Pero es un asunto un poco controversial, ya que propiamente, como les dije, y es muy conocido, el diésel en sí a temperatura ambiente no es inflamable. ¿Hay otra pregunta? De José María Antolín, dice, ¿hay cursos, certificaciones para instalación y calibración de detectores de gases? MSA dicta cursos, ¿ya? Para su personal propiamente. Comprendo que sí se puede realizar un curso para un tercero, pero se brindaría una licencia por tiempo limitado para realizar esta clase de servicios. Si hablamos de forma general, yo solo puedo mencionar MSA, ya que hay muchas marcas de detectores de gases en el mercado. No sé si existe un curso en general para esto. Propiamente en el Perú no hay una normativa ni una legislación que determine quién puede o no puede realizar estas calibraciones. Yo hablo a nombre de MSA, el fabricante, y lo que indican las normativas, casi todas confluyen en lo mismo, ¿no? De que el fabricante es quien determina cuál es el método para calibrar los equipos detectores de gas, no lo hace un tercero. Por lo tanto, sí puedo canalizar esta información, este requerimiento, si tengo un correo electrónico a mi cuenta, que es la siguiente. ¿Sí? Listo. Entonces, me parece que no hay más preguntas. Les agradezco mucho por su tiempo, por las preguntas, especialmente si tienen necesidad de contactarse conmigo, ese es mi correo electrónico. Y agradezco pues a FitFlow por esta invitación. Eso fue todo por hoy. De tener consultas adicionales o requerimientos, podemos atenderlos para sus proyectos o puede escribirle directamente a FitFlow. El correo es info@fitflow.com.p. Vamos a compartir la presentación con una previa solicitud de su parte mediante el mismo correo electrónico. Tienen que escribirle a info@fitflow.com.p los que deseen esta presentación. Tienen que indicar sus datos, sus nombres, sus apellidos. Mi nombre es Moisés Rojas, líder de MSA Safety para la parte de detección de gas y flama. Eso fue todo. Fit for Fire School les desea un buen día.